Muy buenas noches, hermanos, hermanas y amigos. Eh, una vez más estamos aquí, reunidos en el nombre de Cristo, en el nombre de Dios. Realmente es un honor para mí traer su palabra en estos momentos. Ya que Él es nuestro anfitrión, pues vamos a darle gracias al Señor primeramente, para así empezar el tema de hoy que tenemos para ustedes y para mí mismo. Gracias, Señor, una vez más por tu bendito amor y tu misericordia. Gracias porque estamos aquí una vez más, Señor, trayendo tu palabra. Por favor, Padre, permite que tu palabra pueda llegar hasta lo más íntimo de nuestro corazón, Señor. Prepara los corazones, prepara a mis hermanos, Señor, que están presentes, como los que están entrando online también, Padre, y los que han de entrar posteriormente. Por favor, te pido que prepares sus corazones, redargúyelos con tu Santo Espíritu. También te pido, por favor, que seas tú, Señor, tomando control de mis palabras, de lo que quiero hablarles. En el nombre de Cristo Jesús te damos toda la gloria y la honra, Señor. Por favor, redargúyenos, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. ¿Podría cerrar la puerta? Gracias. Bueno, hoy vamos a dar un tema muy hermoso y es un tema que a mí, particularmente, este tema a mí me mueve mi corazón y de verdad que me emociono cuando se toca esta clase de temas y resulta de que es un tema en la cual vamos a estudiar más profundamente el tema de lo que significa la gracia de Dios, según la palabra, según la Biblia. Y de verdad que me he encontrado con tantas cosas lindas que sigo encontrando, o sea, sigo descubriendo cuántas cosas Dios tiene para nuestras vidas. Por eso quería traer este tema en el día de hoy para ustedes y espero que sea de gran bendición para sus vidas como lo ha sido para mí. Bien, mire, el significado de la gracia de Dios, vamos a mirarlo desde dentro de un contexto hebreo y dentro de un contexto griego, ¿ok? Mire, el término más utilizado para definir gracia en el Antiguo Testamento era el hebreo gen, H-E-N. Interesante, ¿cierto? Mientras que en el Nuevo Testamento era el griego, charis o charis. Estos términos originalmente significaban favor o bondad, en especial si ésta ha sido ganada sin merecerla. Es bien profundo, es bien hermoso. Fíjense en una cosa, la gracia de Dios no puede ser obtenida. Durante toda la clase vamos a hablar sobre lo que es la gracia de Dios. Y muchos versículos que prácticamente concuerdan, por eso le llamamos concordancia, concuerdan el uno con lo otro, lo que verdaderamente Dios expresa a través de su palabra, lo que significa su gracia. Fíjese que la gracia de Dios no puede ser obtenida por méritos humanos, ni por obras que realicemos, ni que tú realices la obra que tú quieras. No se obtiene por esos méritos. Como bien, mire, se menciona la Biblia, nos enseña que somos salvos por gracia, mediante la fe en Jesucristo. Y esto es un don de Dios, ni es tuyo ni me pertenece a mí, ¿ok? Es un don de Dios. Y es un don de Dios prestado a los hombres, a los hijos de Dios, regalado, ¿ok? Y vamos a ver qué significa ese regalo. La gracia de Dios, según la Biblia, es el favor inmerecido, hermanos. Es el favor inmerecido que Dios otorga a la humanidad, especialmente manifestado a través de la salvación ofrecida pues por nuestro Señor Jesucristo. Se describe, fíjense, se describe como un regalo gratuito de Dios, que no se gana ni se merece por obras humanas. Y ahí es donde a mí me toca profundamente porque
como dice, no por obras para que nadie se gloríe. Vamos a ver dos pasajes bíblicos claves en este tema y lo vamos a tomar desde el libro de Romanos, capítulo 3, del 24 al 26, y el otro libro de Efesios, del capítulo 2, del 8 al 9. Pero vamos a empezar con Romanos, capítulo 3, del 24 al 26. Y esto es una carta que escribió el apóstol Pablo a los romanos. La gracia es el acto, fíjense, la gracia es el acto de Dios de bendecir a la humanidad en lugar de maldecirla. ¿Se dan cuenta? Y esto se logra a través de la fe y el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Es la única forma en que yo voy a obtener esa gracia. Romanos, capítulo 3, del 24 al 26. ¿Mm? Sí, claro que sí. Vamos a empezar entonces con Romanos 3, 24 al 26. Dice así: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, en su sangre, por supuesto, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar, imagínense, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. ¿En cuál tiempo están hablando? El tiempo en aquel momento como en el tiempo de hoy en día, a fin de que sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Solo al que es de la fe de Jesús. ¿Ok? Bueno, miramos aquí el otro pasaje que está registrado en Efesios capítulo 2, del 8 al 10. Mire lo que nos dice aquí el apóstol Pablo una vez más. Pero esta vez a los Efesios. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que, hermanos, mire, no se trata, realmente esto no se trata de algo que podamos ganar o merecer por nuestros propios esfuerzos. De esto no se trata este tema, porque nadie puede jactarse de haber alcanzado la salvación por sus propias obras. Nadie, absolutamente nadie, hermanos. Del 8 al 10. Sí, del 8 al 10. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Así que es interesante lo que habla de la gracia, como lo propone aquí el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, por eso es que dice que no se trata de que podamos ganar o merecer por nuestros esfuerzos el regalo que Dios nos da, para que nadie pueda jactarse de haber alcanzado la salvación por su propia obra, o sea, por sus propios méritos. La gracia es un regalo divino que se recibe por la fe en Cristo, en Jesucristo, quien murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Recuerden, Él nos ha justificado a través de la cruz. Muchas veces nosotros, hermanos, por ejemplo, tocamos estos temas y son temas que quizás pueden ser repetitivos, pero son necesarios. Son necesarios entenderlos desde el punto de vista que Dios quiere que nosotros entendamos, lo que significa el regalo que Él nos ha dado. Ahora miremos, por ejemplo, las características de la gracia de Dios. ¿Cuáles serían? Vamos a tocar 4 puntos. Primera característica de lo que significa la gracia de Dios es perdón de pecados. ¿Ya? La gracia de Dios nos ofrece perdón por nuestros pecados, aunque merecemos el castigo, ¿cierto? Por nuestras transgresiones. Dios, en su amor, nos perdona cuando nos arrepentimos y confiamos en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Ya?
Es algo bien interesante y si podemos registrar o está registrado en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, mire lo que nos dice, lo que habla el apóstol Juan. Ahora en este caso es el apóstol Juan. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Interesante, ¿no? Limpiarnos de toda maldad. Está al alcance de cualquier persona que tiene la fe de Jesús, la fe del Señor Jesucristo, que tiene la gracia de Dios. Como segundo aspecto, segunda característica, vamos a mirar lo que es, que nos ofrece la gracia de Dios. La gracia de Dios nos ofrece santificación, o sea, Él nos santifica a nosotros. Así que la gracia de Dios nos capacita para vivir vidas santas y agradables a Él, a medida que crecemos en nuestra relación con Dios. Su gracia nos transforma y nos ayuda a vivir de acuerdo con su voluntad. Y es el proceso que empieza a tomar parte ahí, lo que es la gracia de Dios. Cómo nos va santificando día a día. Y ustedes saben que realmente, tanto ustedes como yo sabemos el termómetro. Nosotros tenemos un termómetro y sabemos cuándo realmente sí estamos experimentando la santificación divina. Cada uno de nosotros lo sabe. Nadie puede decir que no sabe. Por supuesto, si tiene al Señor en su corazón. Ahora mire lo que nos dice Tito. Tito capítulo 2, del 11 al 12. Estamos viendo la concordancia en cuanto a los versículos que nos lleva a lo que significa la gracia de Dios. En Tito capítulo 2, del 11 al 12, nos dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Oiga, esto es una orden. Esto es una parte en la cual no debemos nosotros ponerla a un lado. Porque fíjese lo que él está hablando aquí, que nosotros tenemos que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Ay, ¿es que acaso un cristiano padece de eso? Claro que sí. Y vaya que sí padece. Y vaya que sí padecemos muchas veces. Hay cosas que aún todavía no están en concordancia, o sea, acorde a lo que Dios quiere realmente. Tito es en el Nuevo Testamento, casi en los últimos libros de la Biblia. Ahora, por eso es que él dice que debemos renunciar, y eso es un propósito que cada uno debemos de tener bien plantado nosotros, en nuestros corazones. Es una decisión que tenemos que hacer. Renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, porque constantemente estamos asediados por eso. Y por eso es que él dice que debemos de vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tenemos que ser sobrios y justos. ¿Ya? En resumen, hermanos, mire, la gracia de Dios es un regalo divino que nos ofrece salvación, nos ofrece perdón, nos ofrece fortaleza, nos ofrece santificación. No podemos ganarla por nuestros propios esfuerzos, hermanos, pero está disponible para todos los que reciben por fe al Señor Jesucristo. Así que está disponible para cualquier persona. Amén. Ya que en este caso es un concepto fundamental que en el cristianismo, cuyo significado se encuentra plasmado en diversos versículos de la Biblia. Y en el contexto bíblico puede ser entendida como el amor inmerecido, la misericordia y el favor de Dios. O el favor de Dios que nos otorga sin que nosotros hayamos hecho nada para ganarnos.
Eso me toca a mí profundamente en mi corazón porque sinceramente cuando el Señor me sacó a mí de ese lodo o en esa vida en la cual yo llevaba, fue algo tan hermoso, tan increíble que no puedo describirlo o no puedo explicarlo. Cómo fue esa conversión que Dios hizo en mi vida. Y fue a través de muchos años. Y, y Él siguió tocando mi corazón, siguió tocando mi vida. Y yo pensaba que estaba bien todo, pero no era así. Y cuando yo sentí su gracia y cuando empecé a entender y empecé a profundizar lo que es la gracia de Dios, que, que es inmerecida, wow, tocó mi corazón porque lamentablemente en el día de hoy muchas personas creen que la gracia de Dios es por mérito propio o por mérito por lo que ellos hagan. No debo hacer o no puedo hacer, lo que sea. Y no es así. Porque la gracia de Dios tiene que ser el motor que nos motiva a nosotros a movernos. Eso tiene que ser la gracia de Dios en nuestro corazón. Si no lo hemos entendido, hay un problema en nuestro corazón, hay un problema en nuestra vida. Por eso es tan importante recalcar el concepto sobre lo que es la gracia de Dios. Y, y vine a conocer al Señor a los años de haber estado dentro del Evangelio. Interesante, ¿no? Digo, ¿cómo así? Usted estuvo en el Evangelio y ahorita usted... Sí, Señor. Sí. A mí me tocó. Y eso tocó mi corazón, hermano, sí. Porque es que... Y nosotros tenemos que aprender a ser sinceros con Dios. Porque uno piensa de que está bien y no es así. Pero Dios muestra su misericordia y su amor en nuestro corazón y en nuestras vidas, que Él tiene tanta paciencia sobre nosotros, porque Él tiene todo el tiempo del universo, no del mundo, del universo. En cambio nosotros no tenemos tiempo, somos limitados. Es tan interesante y wow, yo hasta inclusive hubo un momento en que yo me quebranté mucho y le pedí al Señor que me perdonara, porque pensaba que a veces caía en el error de las obras. Si yo hago esto, estoy bien con Dios. Si yo hago esto, estoy bien con Dios. No es así. Ah, exactamente. Y estoy bien con Dios. Exactamente. Es increíble. Mire, vamos a encontrar una poderosa imagen de lo que es la gracia de Dios. Y en Romanos 5, del 20 al 21, mire lo que nos dice el apóstol Pablo. Ese sí que aprendió, ese hombre sí que aprendió realmente lo que es la gracia de Dios. Increíble. Mire, Romanos 5, del 20 al 21, mire lo que nos dice. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Así que hermanos, mire, este pasaje bíblico nos muestra que nada está más allá del alcance de la gracia de Dios. No importa cuánto pecado haya en nuestras vidas, mis hermanos, la gracia de Dios siempre es mayor, siempre y cuando lo entiendas, siempre y cuando lo apliques. Ahora, ¿cuál es la gracia de Dios según la Biblia? Realmente. Pues bueno, hermanos, la gracia de Dios según la Biblia es un concepto muy relevante y por supuesto central en la Biblia. Es el amor inmerecido que Dios ofrece sin esperar nada a cambio. Es interesante. ¡Wow! Esto movió también mi corazón, porque Él no espera nada de mí. Él todo lo ha hecho. Y Él me mueve a mí, es por su gracia. Y yo me muevo, es por la gracia de Él. Porque no merezco nada. Yo no merecía nada lo que Dios me había dado. Y me sigue dando. Y sigue guardando mi vida. Y sigue bendiciéndome. A pesar de. Interesante. Así que hermanos, mire.
¿Cuál es la gracia de Dios según la Biblia? Lo que estamos hablando es que es un amor inmerecido de Dios hacia nosotros y que no espera nada a cambio. Así que esta gracia se demuestra con mayor expresividad con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en la cruz del Calvario, para redención de la humanidad, porque Él me redimió, fue ahí en ese momento. Él fue el que me salvó. Pero para yo poder entender esa salvación, tuvo que pasar mucho tiempo para yo poder entender lo que era la gracia de Dios. Interesante, hermanos. Mire, un verso que explica esto muy claramente está en Efesios 2, 8, 9, lo que hablamos anteriormente. ¿Y qué dice? Otra vez se los vuelvo y se los repito. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, hermanos. Así que, hermanos, miren, este versículo aclara que la salvación no es algo que podemos ganar por nuestras acciones o nuestros propios méritos. Nada, hermanos. Sino que es un regalo de Dios otorgado por su gracia, porque le fluyó, porque Él quiso. Es interesante porque yo me pongo a pensar y yo pienso en esto y yo digo, wow, Señor, o sea que yo no necesito hacer nada. No, no es eso. Sino que es que el motor que me tiene que motivar a mí para yo poder caminar con el Señor es la gracia de Él, la que me acobija. Es la que me da ese poder, es la que me da ese dínamo, esa dinamita que hablaba el apóstol Pablo. Es la que me da esa fortaleza para poder seguir adelante, hermanos. Mire como nos dice Romanos 5:20, otra vez en el apóstol Pablo. Ahí se hace una alusión directa al poder superlativo de la gracia de Dios frente al pecado. ¿Qué dice? Pero la ley, o sea, Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Así que este versículo nos recuerda que no importa cuán grandes sean nuestros pecados, la gracia de Dios, hermanos, es aún mayor. La gracia de Dios, hermanos, por lo tanto, se revela como su amor soberano, inmerecido y abundante hacia su creación, prácticamente. Como punto 3 o característica 3 de lo que es la gracia de Dios, también es redentora. ¿Y por qué es redentora? Bueno, porque Él nos redimió. Así que la gracia de Dios tiene el poder de redimir y perdonar los pecados del ser humano. Es lo único que puede redimir y perdonar los pecados del ser humano. La gracia de Dios. A través de Cristo, ¿no? Así que a través de esta gracia, Dios nos ofrece la salvación y la reconciliación con Él mismo. Porque nosotros estábamos de enemigos contra Dios. Estábamos separados de Él. Estábamos en muerte espiritual. Así que Él ha restaurado la relación rota entre Él y la humanidad. O sea, entre nosotros y Él prácticamente. Miremos Romanos 3:24, ¿qué nos dice? Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, una vez más vuelve y lo dice. ¿Por qué será que el apóstol Pablo siempre está repitiendo esto? ¿Por qué será? Yo sé por qué. Porque como que se nos olvida lo que la gracia de Dios ha hecho. Dios te bendiga. Very good. God bless you. Thank you, pastor. Entonces, mire, la gracia de Dios es así, es algo interesante, porque es una gracia redentora, es la que nos redime a nosotros, la que nos da el aliento para seguir adelante.
Ahora, ¿qué implica vivir bajo la misericordia de Dios? ¿Qué implica o qué implicaciones tiene esto? Vivir bajo la misericordia de Dios, hermanos, mire, implica esencialmente reconocer nuestra imperfección y pecado inherente, pero siempre confiando en el amor incondicional y la gracia de Dios para perdonarnos y guiarnos. En el contexto bíblico esto se demuestra en una multitud de versículos, ¿no? Como lo que hemos venido hablando, y vamos a tocar otros versículos concernientes a lo que es la gracia de Dios. Pero miren una cosa, es algo bien interesante porque vivir bajo la misericordia de Dios implica esencialmente reconocer nuestra imperfección y pecado inherente. Cuando yo empiezo a reconocer realmente que no soy nada sin Él, ahí es donde yo empiezo a tener valor. Cuando no reconocemos ello, se torna en nosotros una autosuficiencia. Y esa autosuficiencia nos puede eliminar, nos puede destruir y trae serias consecuencias, consecuencias fatales, hermanos. Por eso es que Él siempre está llamando al arrepentimiento, porque ahí está, y el perdón está ahí. Por eso, cuando empezamos a entender el concepto de la gracia en nuestras vidas, hermanos, mueve nuestros corazones, porque entonces ya nos movemos no por obras, sino que nos movemos es por su gracia, que es la que me sostiene y me levanta en cada momento, a pesar de mis debilidades, a pesar de mis diferencias, a pesar de mis pecados. Está ahí siempre. ¿No les parece hermoso esta promesa que Dios nos hace? Porque qué tal donde no hubiera misericordia de Dios, hermanos. Wow, estuviéramos eliminados totalmente. Wow, es increíble. Ahora, miren una cosa. Él nos guía y Él nos guía al arrepentimiento cuando realmente nosotros nos disponemos. Y Él nos guía, porque es la gracia de Él que hace todo posible. Por ejemplo, uno de los versículos más directos sobre la misericordia de Dios es este, y es muy hermoso, y también es uno de los pasajes bíblicos que tanto me toca mi corazón, y está en Lamentaciones, capítulo 3, 22-23. Fíjense, el sabio lo que decía ahí. ¿Qué dice? Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. ¡Wow! Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Como lo que cantamos. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Y es increíble cuando empezamos nosotros a entender eso, hermanos. Porque entonces ya, cuando empezamos a entender ello, cuando empezamos a crear conciencia, o cuando permitimos que el Espíritu Santo tome conciencia en nosotros y que crea esa conciencia en nosotros, ya nosotros, nuestra forma de vida cambia. Mi punto de vista cambia automáticamente, porque ya es un estilo de vida. ¿Y cuál es el estilo de vida? Caminar con Dios, caminar con Él. Y caminar con Él, ¿qué implica? Obediencia. Caminar con Él implica rendirme a Él, pero por su gracia, no porque lo que yo pueda hacer, sino por lo que Él hace conmigo en su gracia, donde me perdona, me fortalece, me restaura, hace tantas cosas en mi vida. Y por eso es que eternamente quedo agradecido, y eternamente quedamos agradecidos por todo lo que Él hace por nosotros. Y es cada día, porque su fidelidad es cada mañana, como lo dice su palabra. Ahora, mire,
Por eso es que este versículo o estos versículos que estábamos hablando destacan la infinidad y constancia de la misericordia divina. ¿Sabe por qué digo infinidad? Porque es infinito el poder de Él. El amor de Él es infinito. Es un amor que no podemos entenderlo. El amor del Padre. No podemos entenderlo. Aunque tú le busques, no vas a poder entenderlo. Ese amor ágape, el amor del Padre. Pero mire lo que nos dice Tito 3:5. Mire las conexiones que hace la palabra de Dios. Está registrado en Tito 3:5. Dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Oiga, y es lo que yo hacía. Obras. ¿Ok? Sino por su misericordia nos salvó por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué increíble, hermanos! ¿Saben por qué? Porque eso es la misericordia de Dios, que se presenta como libertadora o liberadora y regeneradora. Me regenera a mí. Por eso Él dice, no por obras de justicia, que nosotros las podemos hacer. Porque tú las puedes hacer, yo también. Sino por su propia misericordia que Él tiene sobre nosotros. Así que, hermanos, vivir bajo la misericordia de Dios nos lleva a ser misericordiosos con los demás. Ahí es donde está la clave de todo esto. Y como lo dice según Mateo 5:7, mire lo que nos dice. Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Tú aplicas misericordia, recibirás misericordia. Pero si no aplicas misericordia, no esperes que vas a recibir misericordia. Con la misma vara que midas, vas a ser medido. Así es, hermano. Ahora, en otras palabras, estamos llamados nosotros a imitar la misericordia divina en nuestras interacciones con los demás. Nosotros estamos llamados a imitar la misericordia de Dios. ¿Sí? Porque recuerden una cosa, lo que dice en su palabra, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Palabras muy grandes, ¿cierto? Vamos a ver si pueden calzar en nuestras propias vidas. Como lo dijo Pablo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. ¡Wow! Poder llegar a ese punto tiene que ser sublime, algo impresionante, hermanos. Imitar al Señor Jesucristo. Uy, es increíble. Pero mientras eso, Él está trabajando en nuestras vidas. Él sigue trabajando en nuestras vidas. ¿Por quién? Por su misericordia. ¿Por quién? Por su gracia. Amén. Ahora, en resumen, hermanos, mire, vivir bajo la misericordia de Dios es un camino de humildad, reconocimiento de nuestra dependencia, amor incondicional y perdón constante. Cuando yo reconozco mi dependencia al Señor, wow, hace cosas impresionantes en nosotros. Porque su amor está ahí y es un amor incondicional. Igualmente Él me está perdonando constantemente. Ahora, ¿cuál es el significado de la gracia de Dios según la Biblia? ¿Cuál sería entonces el significado? La gracia realmente, hermanos, es un tema central en la Biblia, como lo que hemos venido hablando. Y de hecho es fundamental para nuestra comprensión del Evangelio cristiano, por supuesto. Y la gracia se entiende generalmente como el amor inmerecido y la misericordia de Dios que otorga a nosotros, los seres humanos. Es por su gracia que hemos sido o somos salvos. Entendámoslo de una vez. Es por su gracia que nosotros hemos sido salvos. Hemos sido bendecidos y prometidos a una vida eterna con Él. Es por su gracia. ¿Se dan cuenta? Ahora el apóstol Pablo aquí habla en cuanto él habla mucho sobre lo que es la gracia.
Y esto, por eso es que me llama tanto la atención cuando el apóstol Pablo habla sobre la gracia y la enumera una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez en los diferentes libros que él mandó a los diferentes pueblos, a los diferentes lugares o ciudades. Por ejemplo, en este caso en el libro de los Efesios, mire lo que dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque cuando él hablaba de la gracia, él era ¿qué? Repetitivo. ¿Y por qué era repetitivo? Porque nosotros somos oidores olvidadizos y se nos olvida lo que la gracia de Dios hace con nosotros. Y es cada día. Se nos olvida rápidamente. Ahora, mire lo que dice otra vez más en Efesios 2:8-9. Vuelvo y lo repito. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es repetitivo, sí, pero es necesario, hermanos. Es necesario que nosotros lo clavemos dentro de nuestro corazón. Así que esta porción, hermanos, contiene uno de los fundamentos de la teología del Nuevo Testamento. Es uno de los fundamentos importantísimos, subrayando que la salvación es un regalo de Dios. No se gana con nuestras propias acciones o con nuestros méritos. Mire, ¿saben una cosa, hermanos? No se gana ni porque tú vengas a la iglesia todos los días, ni porque tú todos los días estés en un ministerio o estés sirviendo en un ministerio. Pero si la gracia de Dios no está definida en tu corazón, de nada te sirve. De nada te va a servir. Es como el conocimiento. Tú puedes tener todo el conocimiento del mundo, de la Biblia, de la palabra, pero si no lo aplicas, de nada te va a servir. Así es la gracia de Dios. Pero si la aplicamos y la empezamos a trabajar dentro de nosotros, lo que Él hace en nosotros, mi vida va a cambiar, mi hermano. Tu vida va a cambiar. Mire, la gracia se presenta como un don divino y es un don de Dios. Recuerden, es un regalo que no se puede obtener a través de las buenas obras. Recordemos siempre eso, hermanos. Sino que es otorgado por Dios a través de la fe. Por ende, es una gracia inmerecida. No lo merecemos nosotros. Así que esta cita subraya el hecho de que la salvación es un regalo gratuito de Dios. ¿Se dan cuenta? Y no se puede ganar con nuestras propias acciones, mis hermanos. Por mucho que hagas, no vas a poder. Ahora, si lo haces a través de la gracia, esa obra, ahí es donde va a valer. Y ahí es donde lo vas a lograr. No quiere decir, no estoy diciendo que no hagas esa obra, sino si lo haces a través de la gracia de Dios, es muy diferente a que lo hagas sin la gracia de Dios. Es muy diferente. Ahora, otro versículo relevante es, por ejemplo, 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9. Mire lo que nos dice el apóstol Pablo una vez más. 12:9. Sí, 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9. Mire lo que nos dice. Donde Pablo comparte las palabras de Dios al decir. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Esta parte, este pasaje, a mí me mueve el corazón también. ¿Por qué razón? Dice el apóstol Pablo en el 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mire qué diferencia tan grande. No era el autosuficiente, pero si yo realmente reconozco que soy indefenso, reconozco que no soy suficiente, reconozco que lo necesito a Él en cada momento, va a haber un cambio en mi vida. Va a lograr cosas increíbles en la vida de nosotros. Pero una vez más, tiene que haber
disposición en el corazón de la persona. Si no hay disposición, no va a haber nada. Va a ser imposible. Puedes escucharlo aquí y te sale por acá. Puedes oírlo una y otra vez y que te lo repitan, pero si no queda aquí clavado, de nada va a servir. De nada va a servir. Así que en este caso dice, mi gracia te basta, dice el Señor. Interesante, ¿cierto? Porque cuando tú pecas, ¿qué haces? O cuando nosotros pecamos, ahí nos compungimos, o sea, wow, hay algo que nos hace sentir mal. Pero ahí es donde Él entra y comienza a decir, mi gracia es suficiente. Yo te perdono. Estás en buenas manos. Es interesante lo que hace la gracia de Dios, hermano. Por ejemplo, dice que, miremoslo desde el ángulo, por ejemplo, en la Biblia, Nueva Versión Internacional dice, mi gracia te basta, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Aquí se nos recuerda que incluso en nuestros momentos de debilidad, cuando sentimos que no podemos seguir adelante, cuando tú sientes o yo siento que no podemos seguir adelante, la gracia de Dios es más que suficiente para sostenernos. Pero poderlo entender, ahí es donde está la incógnita de todo esto. Poder entender eso. ¿Y cómo puedo entenderlo? Cuando yo estoy dentro del pecado. En que puedo ser libre a través de su gracia. Porque la gracia es la que me libera a mí del pecado. Y soy libre. Por eso es que el Señor decía que mi palabra te va a hacer libre. Porque vas a entenderlo mejor. Vas a comunicarte mejor con el Espíritu Santo. Va a surgir cosas impresionantes dentro de ti. Van a suceder cosas lindas. Ahora, estos versículos, hermanos, muestran que la gracia de Dios es un regalo inmerecido, lo que hemos venido hablando. Que, pues, por supuesto, se nos da libremente, sin importar nuestras faltas o errores. Se te da a ti y se me da a mí. No es algo que podamos ganar o perder, sino que siempre está disponible para nosotros. Nos enseña que nuestro valor no se basa en lo que hacemos, sino, fíjense, sino en lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Me explico? O sea que es bien interesante cuando Él habla en este concepto. ¿Por qué? Porque no es algo que podamos ganar o perder, la gracia de Dios, sino que siempre está disponible para nosotros. Siempre va a estar disponible para ti y para mí. Y nos enseña que nuestro valor, hermanos, no se basa en lo que hacemos, sino en lo que Dios ha hecho por nosotros. Y ahí es donde está la clave de todo. Cuando Dios pone eso en mi corazón, yo digo, wow, no es por lo que yo hago, sino por lo que tú haces en mí. Es por lo que tu Espíritu Santo hace a través de mí, en donde yo experimento tu libertad, la libertad que Él ofrece. Por eso es esta comprensión de la gracia lo que nos permite vivir con libertad y amor, sabiendo que somos amados incondicionalmente por nuestro Creador, nuestro Padre Celestial. Por tanto, hermanos, mire, en la gracia de Dios es vivir bajo su amor y protección. Qué tan fácil es poderlo vivir, hermanos, pero qué tan complicado es a la vez cuando estamos demasiado cargados, cuando estamos demasiado ocupados en otras cosas. Aceptar humildemente su don gratuito de salvación y esforzarse por vivir de acuerdo a sus enseñanzas, reconociendo que somos imperfectos y que necesitamos de su misericordia cada día. Yo necesito de su misericordia cada día, porque constantemente estoy fallando, estoy pecando. Pero esa gracia es la que me va a hacer a mí crecer,
cuando lo entiendo así, de esa manera, hermanos. Como último punto, número 4, es otra característica de la gracia de Dios, es que es transformadora. Fíjense, es bien interesante. ¿Por qué razón? Porque la gracia de Dios tiene el poder de transformar vidas, como la que me ha transformado él a mí, como lo que ha transformado en tu vida. Tú tienes tu propia experiencia, por supuesto, y tu propio testimonio. Tú lo tienes y lo has vivido. Esto te sirve a ti para poder entender mejor qué Dios ha hecho en tu vida. Y de verdad que no termina la noche y vas a recordar tantas cosas que Dios ha hecho por ti, que aún quizás a lo mejor se te han olvidado. Cuando una persona experimenta la gracia salvadora de Dios, hermanos, su corazón, mire, y su carácter son renovados. Y comienza un proceso de santificación que lo cambia gradualmente a la imagen de Cristo. Así de sencillo. Así que, hermanos, mire, la gracia en la Biblia es el constante recordatorio del amor ilimitado y la misericordia inagotable de Dios en nosotros. Es un don que, a pesar de nuestras debilidades y errores, Dios nos concede generosamente. Es, en definitiva, hermanos, una expresión sublime de amor divino que no podemos entender. Interesante. Miremos lo que dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Mire lo que nos dice. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¡Wow! ¡Qué cosa tan hermosa! Mejor dicho, qué promesa tan bella nos da aquí el Señor. Somos transformados de gloria en gloria. ¡Wow! Es interesante porque comenzamos a decir, wow, yo estoy siendo transformado y no lo había reconocido. Pero ya ahora tú eres muy diferente a lo que eras antes. Y es por esa causa, que es la gracia de Dios. Interesante. Ahora, así que, entonces se convierte en una gracia transformadora. ¿Se dan cuenta lo que hace la gracia de Dios? Es transformadora también. La gracia de Dios es constante y nunca falla, hermanos. Aunque los seres humanos pueden fallar y apartarse de Dios. Oigan bien, su gracia siempre está disponible para aquellos que se vuelven a Él en arrepentimiento genuino y en fe. Solo para aquellas personas. Y como punto número 5, finalmente, también una característica de lo que es la gracia de Dios. Mire todo lo que hemos encontrado, lo que es la gracia de Dios. Es una gracia persistente. ¿Cómo así una gracia persistente? Bueno, la gracia de Dios libera a las personas del poder del pecado y la condenación. Nos da la libertad para vivir una vida en comunión con Dios y para cumplir su propósito en nuestras vidas. Eso es lo que hace la gracia de Dios. Por eso es persistente y está ahí siempre, porque nos libera del poder del pecado. Dice en Hebreos 4:16 algo bien interesante una vez más. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mire lo que dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por eso es que es una gracia que es persistente.
Y por último viene a ser la gracia, otra característica de la gracia también es libertadora. La gracia de Dios es libertadora. ¿Por qué razón? Pues la gracia de Dios es un regalo divino que ofrece salvación, perdón, transformación y también libertad a todos los que la reciben con fe, por supuesto, y con humildad. Es un reflejo del amor incondicional de Dios por su creación y su deseo de restaurar la comunión con cada uno de nosotros, porque Él quiere restaurarnos a nosotros y quiere restaurar comunión. Y comunión es comunicarse con Él en todo momento. Como cuando tú te comunicas con tu padre o con tu madre o con alguien. Recuerde que orar es hablar con Dios y Él está siempre dispuesto a escuchar tu clamor. Él está siempre dispuesto a escuchar lo que tú quieres o cuál es tu problema. Él está dispuesto siempre a escucharte. Por eso es que mire lo que nos dice Gálatas capítulo 5 versículo 1. Mire lo que nos dice. Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál es el yugo de esclavitud? Carne, el yugo. La carne. Porque la carne esclaviza. Totalmente. Así que, ¿en qué consiste estar en la gracia de Dios entonces? Estar en la gracia de Dios, hermanos, significa principalmente tener una relación personal y profunda con Dios. Recibir su favor inmerecido y vivir según sus mandamientos. Eso significa lo que es la gracia de Dios. Por gracia, Dios nos ofrece su amor incondicional. Nos ofrece su perdón. Nos ofrece su paz. Nos ofrece su salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta todo lo que hay o todo lo que ofrece la gracia de Dios? Ahora, ¿cómo se define la gracia de Dios en la Biblia? ¿Cómo la podemos definir? Bueno, la gracia de Dios en la Biblia se define como el favor inmerecido de Dios hacia el ser humano. Lo hemos repetido varias veces. Es decir, es la misericordia y el amor que Dios nos otorga sin que nosotros lo merezcamos o hayamos hecho algo para ganarlo. Todo lo que tú hagas para ganarlo de nada te va a servir. Pero si lo haces a través de la gracia de Dios, que es la que te libera, entonces lo lograste y lo has logrado. Es el único requisito para verdaderamente ser completos en Cristo, completos en Dios. Por eso es que esta gracia, hermanos, se evidencia de manera suprema en el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz pues por nuestros pecados. Y esa es la evidencia más contundente que Él puede mostrarnos a nosotros. ¿Qué nos dice Juan capítulo 1, 16? O sea, tercera de Juan 1, 16, perdón. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Es interesante. Si esta es en Juan 1.16 o es en tercera de Juan. No, es Juan 1.16. Es Juan 1.16. Sí. ¿No es esa la que es tercera de Juan? No, es Juan 1.16. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. ¿Se dan cuenta? Gracia sobre gracia. O sea, Él nos está llenando cada día más de su gracia. Pero si lo aceptamos. Hay condiciones.
para entender y para poder recibir la gracia divina de Dios. Son condiciones. Mire lo que nos dice Santiago capítulo 4 versículo 6. Dice, pero Él da mayor gracia. ¿Se da cuenta? Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por eso yo siempre les digo, ¿por qué razón en el Nuevo Testamento se habla tanto de la gracia de Dios? ¿Frío? ¿Frío? ¿Por qué? Porque es importante, es imperativo de que nosotros entendamos lo que Dios está tratando de decirnos a través de su palabra, hermanos. Perdón, Santiago, ¿qué era? Santiago capítulo 4 versículo 6. Por eso es que, hermanos, mire, estos versículos resaltan que la gracia es un don gratuito de Dios, no obtenido por obras, y que es suficiente para nosotros, es más que suficiente, incluso en nuestra debilidad. También sugiere que aquellos que son humildes reciben más gracia. Interesante. ¿Usted quiere más gracia? Vuélvase humilde. Así es sencillo. Lo que pasa es que nosotros complicamos las cosas, ¿cierto? Como seres humanos. Complicamos todo, Dios mío. Y es tan sencilla la palabra de Dios, poderla aplicar en nuestras propias vidas. Realmente podemos ver muchos ejemplos de lo que es la gracia de Dios, y son ejemplos que, como por ejemplo el ejemplo de Noé y el diluvio, cuando sucedió que solo salvaron 8 personas y el resto del mundo fue destruido. Era la gracia de Dios, los preservó, para nosotros también poder experimentar su gracia divina. Porque si ellos no existieran, nosotros tampoco existiríamos. Exactamente. Otro ejemplo, Abraham y la promesa de la descendencia de él. ¿Cuánto esperó Abraham? La gracia de Dios del heredero que iba a venir, Isaac. ¿Se acuerdan? Ahora el pueblo, otro ejemplo de la gracia de Dios, el pueblo de Israel en Egipto. A pesar de estar esclavizados en Egipto, ¿se acuerdan? 400 años. Dios escuchó el clamor de su pueblo y les mostró gracia al liberarlos de la esclavitud y guiarlos hacia la tierra prometida. Les mostró una vez más gracia. No crean que la gracia solamente está en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento sobreabunda la gracia. La gracia de Dios también. Imagínense ese pueblo rebelde, que era tan rebelde el pueblo de Israel, a pesar de su rebelión y la falta de la fe de ellos, su gracia y fidelidad siempre estuvieron ahí. Son ejemplos claros. Ahora, miremos el ejemplo de David y Betsabé. Es otro ejemplo. A pesar del grave pecado de adulterio que había cometido David, y porque él asesinó, y el asesinato que él hizo, que mandó a matar el esposo de Betsabé. Claro, ella también cómplice, ¿no? Por supuesto. Ese es otro ejemplo. Pero sin embargo estaba consumido. Claro que sí. Pero fíjese, ahí Dios mostró gracias al perdonarle cuando se arrepintió sinceramente de su pecado. De eso es que se trata. Porque David se arrepintió. Pero no quiere decir que las consecuencias fueron devastadoras para la vida de él. Así que es bien interesante. Otro ejemplo, la gracia que experimentó Pablo. Pablo era un perseguidor de los cristianos. Y Dios tuvo que intervenir personalmente a través del Señor Jesucristo. Y ahí tuvo que decirle Pablo, ¿qué debo de hacer? ¿Se dan cuenta? Gracia tras gracia tras gracia. La gracia de Dios en ti. ¿Cuántas veces Dios te ha mostrado a ti su gracia? Cuando te levantas, cuando te acuestas. ¿Cuántos años tienes?
¿Qué edad tienes? Mira tus años, cada uno de tus años. Mira tus años de juventud. Mira tus años ahora de quizás de vejez. Dios te ha acompañado hasta el día de hoy. Su gracia divina ha estado en ti y ha estado conmigo. Hora, minuto a minuto, hora tras hora y día tras día. Así que, hermanos, yo Años de enfermedad. años de enfermedad y aún la gracia ha estado ahí también. Wow, cuántas cosas podemos hablar y no terminamos la noche. Todo lo que Dios ha mostrado para tu vida. Cuánto te ha bendecido a ti, cuánto me ha bendecido a mí. Wow, no terminamos de contar. Así que démosle gracias al Señor por esta palabra y que espero que con todo mi corazón que los haya edificado sus corazones. Padre, una vez más te damos gracias por tu palabra. Síguenos enseñando, síguenos redarguyendo nuestro corazón, mi Rey. Por favor, ayúdanos, danos el coraje necesario, la fuerza y la valentía necesaria, Padre, para poder cambiar las cosas, Señor, que aún no hemos cambiado, Señor amado. Ayúdame, Señor, a entender tu palabra. Ayúdame a comprenderla, para así poderla vivir, Padre. Porque si no la vivo, de nada me va a servir, Señor. Gracias una vez más por tu palabra. Te pido una bendición muy especial por cada uno de mis hermanos en estos momentos que están presentes y aún los hermanos que están en línea y los que han de entrar posteriormente. Te pido una bendición, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, que sobreabunde en sus vidas. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga y me los guarde. Nos vemos la próxima semana, si así el Señor lo permite. Amén. Dios les bendiga.